Bienvenidos a la Iglesia Conventual de Santa Eufemia. Unas fiestas patronales en una ciudad no solo tienen que ser los actos religiosos a los que los devotos, en su día la ciudad, el ayuntamiento, la hermandad, las religiosas, realizan a Santa Eufemia. Para ser unas fiestas patronales tienen que ser unas fiestas con todo lo que ello conlleva. Por eso este año hemos querido lo de preparar un concierto y una conferencia, para que nuestra historia no se quede olvidada en las bibliotecas, en los archivos, sino que la tengamos presentes y que los antequeranos de hoy sepamos lo que hicieron los antequeranos del ayer, para los que vengan en el futuro sepan la riqueza que hay. El acto de hoy va a ser presentado por el catedrático don Juan Benítez en el último acto, creo, público, sin ser hijo adoptivo de Antequera. Su próximo acto será el 16 de septiembre, Día de Antequera y Santa Eufemia, donde la ciudad, después de 50 años trabajando desde el instituto, desde sus investigaciones, pues le va a dar la condecoración de ser hijo adoptivo de Antequera. Y él va a presentar a nuestra conferenciante. Uno quiere pensar cómo era la Antequera de la época de la Escuela de Gramática. Pues hoy tenemos a Asunción Rayo, que nos va a dar unos detalles sobre una obra que tenemos en Antequera, quizás desconocida por la gran mayoría de los antequeranos, pero que gracias a su estudio, a lo que hace la Universidad de Málaga, a los que preparan todos los amantes de la literatura, están haciendo como una nueva escuela de gramática, escuela granadina antequerana del siglo XXI, por todas estas personas que apasionadamente dedican su tiempo a investigar y a sacar a la luz todo ello. Al final del acto, la Hermandad de Santa Eufemia, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, va a obsequiar a cada persona presente de los 2 ejemplares de lo que hoy va a dotar la conferencia. Ya sin más, le dejo la palabra al catedrático de Lengua y Literatura, al inminente y flamante hijo adoptivo de Antequera, el catedrático don Juan Benítez. Gracias a la Hermandad de Santa Eufemia, gracias al Sol de Antequera por organizar estas actividades. Y yo no sé a mi amiga Asunción lo que le parece. Yo viniendo ahora para acá y estando ahí esperando a la puerta, se me ocurrió aquello del soneto de Lope: mi vida me he visto en tal aprieto, no en este sentido, pero yo por lo menos en mi vida me he visto en una situación como esta. Dar una conferencia en un coro bajo de un convento de clausura, para mí es algo verdaderamente muy significativo y muy emotivo. No sé para vosotros, pero de luego único, para mí único. Y paso a presentar a Asunción. Es para mí una gran satisfacción, primero, darle las gracias a Asunción Rayo por haber aceptado ofrecernos esta charla, que será muy interesante como todo lo que hace ella. Segundo, felicitarla públicamente por haber sido nombrada académica numeraria de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera recientemente. Y tercero, saludarla efusivamente, aunque no hemos podido hacerlo más que con el codo, porque hace años que nos conocemos, pero llevábamos tiempo sin vernos. Bienvenida a Antequera, Asunción. En estos extraños tiempos que nos ha tocado vivir, asustados por el dichoso COVID con tantas medidas de seguridad por nuestro bien, ofrecer una conferencia ya es atrevido, pero la personalidad de la conferenciante, la festividad que la ocasiona, la patrona de Antequera, Santa Eufemia, y el hacerlo en este recinto religioso donde tantas y tantas horas habrán rezado y cantado las monjitas de clausura, hacen bastante interesante el acto. No podemos perdernos en dar una extensa bibliografía de nuestra conferenciante, pero sí intentaré destacar algunos de sus méritos para que sepamos todos quién es. Espero acertar en la selección de estos méritos, ya que son muchos y variados los que tiene. Asunción Rayo Grus es licenciada en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense y doctora con premio extraordinario de doctorado en la misma asignatura, en la misma especialidad, por la Universidad de Málaga. También es Premio Internacional de Lingüística y Crítica Literaria. Ha sido coordinadora de COU de Literatura Española. Allí la conocí yo precisamente hace ya muchos años, siendo yo profesor de literatura en el Pedro Espinosa, y ella la que coordinaba la asignatura.
y directora del Departamento de Filología Española y de Filología Románica de la Universidad de Málaga, así como miembro del Consejo de Gobierno, miembro de la Comisión de ANECA, ponente de Literatura Española de Selectividad, etcétera, etcétera. Asunción está en la Universidad de Málaga desde su fundación, de la que es catedrática de Literatura Española y está muy orgullosa de los buenos y muchos alumnos que han pasado por sus manos. Yo le decía que aquí hay varios que yo también me siento orgulloso de ellos porque efectivamente hemos tenido la suerte de tener muy buenos alumnos. Porque ella es, y eso es lo interesante y le gusta que se destaque, docente por vocación, que por desgracia no hemos sido muchos. Y yo me siento también dentro de ese grupo reducido de profesores por vocación. Y además es una gran investigadora y difusora de conocimientos, con monografías y publicación de textos inéditos y otros de relevancia para la historia de la literatura. Citaré algunos: prosa didáctica en el siglo XVI, prosa didáctica en el siglo XVII, la escritura dialéctica, estudios sobre el diálogo renacentista. Ha editado El Crótalo, de Cristóbal de Villalón, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, arte de marear, de Antonio de Guevara, Coloquios matrimoniales de Pedro Luján, etc. Una gran especialista en la prosa del siglo de oro y ha participado en muchos congresos internacionales y en grupos de investigación, y sus trabajos se han visto publicados en infinidad de artículos en revistas de gran talla internacional y nacional, que enumerarlos nos llevaría horas y no podemos hacerlo porque lo que queremos es oírlo. Es interesante destacar que ha definido y dado nombres a dos géneros olvidados y sin clasificar hasta ahora: las misceláneas del siglo de oro y los libros de antigüedades del siglo de oro. Destacaremos entre estos que ella ha definido, pues algunos libros, como por ejemplo Libro de Antigüedades de Andalucía y, como no, ese libro que vaya a tener la suerte de poder contar, esos dos tomos de los discursos históricos de Agustín de Tejada, que ella ha sido la que lo ha publicado. Una obra totalmente inédita, totalmente desconocida, y que gracias a su labor y a su investigación y a la decisión de publicarlo, pues vamos a contar con esa obra. Aunque algunos, como el caso mío, por supuesto, y ella que lo escribió, que lo publicó, pues lo teníamos desde hace tiempo. Podría seguir enumerando muchas de sus publicaciones, todas ellas muy interesantes y de gran mérito, sobre todo para los que nos hemos dedicado a la enseñanza de la lengua y literatura española. Pero como he dicho antes, hemos venido a oírla y no a oírme a mí, aunque sea para realizar algo de su actividad profesional, no he tenido más remedio que hacer esto. Pero sí quiero destacar que Asunción forma parte, y esto es muy interesante y hay que agradecérselo, de un buen número de profesores de la UMA, la Universidad de Málaga, que han tenido el gran acierto de dedicarse a darnos a conocer la Escuela Antequerano-Granadina de Poesía, que tan ignorada ha estado siempre. Yo hice filología románica en Granada y no oí nunca hablar de la Escuela Antequerano-Granadina. Lo he dicho montones de veces. Cuando me destinaron al Pedro Espinosa fue cuando me enteré quién es este señor. Y leyendo a Rodríguez Marín, oí algo, o leí, mejor dicho, algo. Y no fue hasta que editó Juan Luis Albor, que Asunción lo conoce también, la historia de la literatura, cuando en una nota a pie de página se habló de la Escuela Antequerano-Granadina de Poesía. Y eso ya fue a partir del 70 que terminé yo, el 71 o algo así. Les decía que efectivamente ha sido un gran acierto esto, y hay un grupo bastante interesante de profesores, compañeros de ella, que tienen a bien publicarnos los libros de los poetas de esta escuela y de los prosistas de esta escuela tan interesante. Siempre digo lo mismo: lástima que en esta larga lista de investigadores de esta escuela no haya aún ningún antequerano o antequerana, aunque sí miembros de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, que prácticamente son todos.
Les deseo a ella y a José Lara, Belén Molina, Jesús Morata, Bautista Martínez Iniesta, aunque ya ha muerto, Jesús Majada y a otros tantos, que sigan avanzando en estas investigaciones y que nos las den a conocer con sus publicaciones. Gracias por aceptar venir hoy a hablarnos de un tema tan atractivo y sugerente como es Santa Eufemia, visión simbólica de la ciudad prodigiosa. Buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecer esta presentación tan, digamos, amigable, cariñosa, en fin, no sé cómo definirla, de mi amigo y colega Juan Benítez. Quiero, en principio, también agradecer al Sol de Antequera y a la Hermandad de Santa Eufemia la invitación. Estar hoy aquí para hablar de la Santa y de la ciudad de Antequera es para mí realmente un honor. Y el espacio que me envuelve me resulta también muy emocionante. Tener detrás precisamente la capilla de Santa Eufemia con su escultura es casi como sentirme que me está ella casi soplando lo que voy a decir de ella. Bueno, espero poder transmitir algunas ideas en torno a la relación y el significado de la Santa y de la ciudad suya, que es Antequera. En el siglo XVII se pone de moda un tipo de obras que yo he denominado libros de antigüedades, aunque también podríamos denominarlos libros de ciudades, pues tratan en realidad de la historia y de la excelencia de una ciudad, desde su antigüedad hasta su clima, rasgos geográficos, héroes y santos, y todo ello en torno a su fundación y las maravillas características que la definen. Es la culminación barroca de una actividad propia del humanismo. Ya había surgido en el humanismo y en el Renacimiento. Su interés resulta ser más literario que histórico. Y su validez es más cercana a lo que pueda ser la poesía o el teatro barroco. ¿Por qué? Porque ciertamente estos libros dan cuenta de la mentalidad barroca que puede interesar a un historiador, da cuenta de los conflictos culturales generales, de la orientación contrarreformista que se vivió en estos tiempos, pero a un nivel mucho más cercano a la ficción, a la creación, es decir, al nivel literario. El antecedente más lejano de este tipo de obras es una obra de Leonardo Bruni, la Laudatio Florentinae Urbis, hacia 1400, que comienza a la manera ciceroniana sosteniendo que Florencia es de una naturaleza tal que en toda la tierra no se puede encontrar una ciudad más espléndida y distinguida, y destacando especialmente la virtud del estado de Florencia. Era pues un ejercicio retórico que se aprendía en las escuelas y en las cátedras de gramática, ese de resaltar las excelencias que la ciudad tenía. Grandezas inalterables, dependientes del clima, de la situación geográfica, del temperamento de los habitantes, y era también, por otro lado, una escritura que valía como propuesta de restauración y de recomposición, atendiendo no solamente a lo cívico de los edificios, es decir, fuentes, muros, puentes, ermitas, recalcando la fastuosidad que allí hubo en otro tiempo, especialmente en el tiempo romano, sino que era también la propuesta de restauración moral referida a usos y costumbres, es decir, sobre lo material de la urbs o urbe se recalca el significado de la civitas, ciudad. En las laudes del ámbito hispánico se hizo especial hincapié en este concepto aristotélico que dotaba a la ciudad de un significado civilizador,
tanto por el aspecto de un territorio más romanizado que el resto europeo, lo que implicaba primacía, como por la refundación castellana tras la conquista de los lugares, lo que tuvo especial justificación en las ciudades andaluzas, que estaban, todos sabemos, recién recuperadas del dominio musulmán. La ciudad, teniendo que defenderse por sí misma, reunía a una élite guerrera y se configuraba con sus propias señas, mientras servía de puente hacia la cristianización de todo el territorio con respecto al rey y su gobierno. Tal propuesta encaja perfectamente con la actitud barroca de desasosiego ante las novedades y de sensación de pérdida y degradación causadas por el tiempo. Recuperar la urbe del pasado, realizando su panegírico, era la vía para restablecer un orden que se configuraba de acuerdo con principios aceptados por todos, ya que eran los legados por la antigüedad, esos principios civilizadores. La recuperación mediante la alabanza de un lugar conlleva su constitución en espacio de leyes, de cultura y de virtudes inherentes a su propia esencia. En este género, los libros de antigüedades, sin ninguna duda, Antequera sobresale más que ninguna otra ciudad, ya que tiene 4 obras escritas de esta índole en el siglo XVII, solamente en ese siglo. Agustín de Tejada Páez, que es el que está aquí presente, el que veis y el que voy a tratar, Discursos históricos de Antequera, compuesto entre 1587 y 1608, Francisco de Tejada Nava, Historia de la ciudad de Antequera, Alonso García de Yegros, Tratado de la nobleza y antigüedad de la ciudad de Antequera, con su descripción y sus inscripciones de epitafios y piedras antiguas romanas de los municipios de Singilia, Nescania, Ancio y Luro, que fueron en el Andalucía, en cuyo lugar sucedió Antequera. Esta obra es de 1609. Y por último, Francisco Cabrera, descripción de la fundación, antigüedad, lustre y grandeza de la muy noble ciudad de Antequera. Este recorrido por estas 4 obras la realizó ya en el 2003 nuestro compañero también en la Academia de Antequera, José Escalante, en un artículo donde trata de esto publicado en la revista Baética. Para nuestra charla de hoy elijo la primera de todas ellas, que es la más completa y la que sirvió de modelo para la imitación en las otras. Pero no voy a referirme a Singilia o a la antigüedad romana, a la que Tejada dedica la segunda parte de su obra, es decir, 11 capítulos que giran sobre la explicación e interpretación de los elementos que entonces constituían y adornaban el arco de los gigantes, estatuas y lápidas que le permiten hablar de cargos de la antigua Roma, de emperadores, de leyendas y de historietas como la de Andróclo y el león, a la que luego me referiré. En ese momento adquiere un especial significado la escritura de esta obra de Tejada Páez, porque es cuando se está levantando el arco de los gigantes y se está trayendo para realizarlo todos aquellos elementos romanos que se han encontrado en toda la comarca de Antequera. A estos capítulos de la segunda parte de los discursos históricos se anteponen otros 2 capítulos generales sobre las artes y las ciencias en la antigüedad, y al final de esta especie de introducción a la descripción de los elementos del arco y comentario de los elementos del arco de los gigantes, se añade un capítulo sobre Santa Eufemia, que es en el que me voy a centrar. Todos sabemos que Santa Eufemia es la patrona de Antequera porque en el día a ella consagrado por la Iglesia, las tropas castellanas entraban en la ciudad después de bastantes años de esfuerzo y luchas al mando del infante don Fernando.
Tejada describe así este hecho histórico. Y así entró a 24 de septiembre en el castillo, con grande ruido de chirimías y trompetas y a tambores, habiendo ganado la villa a 16 del propio mes, día de la ilustrísima y santísima Virgen y mártir Santa Eufemia, aquí en Antequera, por patrona muy reverenciada, año de 1410. Los patronos y las advocaciones de las vírgenes son fundamentales en los libros de antigüedades. Algunas de estas obras parece que tienen su principal motivo en la recuperación de los santos patronos de la ciudad y en remarcar el significado cristiano de su espacio, mediante la atribución de mártires de las persecuciones romanas e incluso algún otro de la época musulmana. En otras obras se dedican capítulos al mismo tema, entendiendo que los mártires y santos de la ciudad forman parte de su elenco, configurando un espacio de capacidad sobrenatural y de maravilla cristiana, en que no faltan los milagros de aquellos, la Virgen y las imágenes. En parte integran una práctica habitual desde mediados del siglo XVI, la de relaciones de eventos milagrosos conectados al culto de algún lugar, acompañados normalmente de documentos y de pruebas que brindan ese toque erudito propio del humanismo o científico para ellos, relaciones que también tuvieron un importante eco en el teatro y en la novela barroca. Se entiende entonces que Tejada le dedique en sus discursos el capítulo cuarto de la segunda parte, titulado así: Escríbese la vida y martirios de la gloriosa Santa Eufemia, patrona de Antequera, y algunos versos que se han hecho en su alabanza. Estos versos son un himno en latín, con su correspondiente traducción en castellano, otro de su maestro, Juan de Mora, que nos hace pensar en que son posibles ejercicios académicos, y al final se incluye, junto a otros poemas tan importantes como el de la Peña de los Enamorados, este que se titula A la ilustrísima Virgen mártir Santa Eufemia. Aunque García de Yegros explique la elección de Santa Eufemia, entre otros posibles santos que se conmemoran el mismo 16 de septiembre, debido a que es la única que realizó un milagro en España, analizando estos poemas de Tejada Páez, encontramos otros motivos más profundos e interesantes con la interpretación de los símbolos que la configuran y sus significados para la refundación de Antequera. Tejada no alude para nada, que sí aparece en otras versiones, en otros lugares, el famoso sorteo de entre todos los santos que la Iglesia conmemora el 16 de septiembre, y por 3 veces salió siempre Santa Eufemia. Tejada Páez no alude para nada a eso. Estos significados, además, se avalan por esa tradición temprana que también se recoge en la crónica de Juan II, de que Santa Eufemia se le apareció al infante. Es un cuadro que está también aquí y se puede ver. Se le apareció al infante don Fernando, invitándole a que entre todas las opciones que tenía para iniciar la reconquista, eligiera a Antequera. Resulta muy curioso. García de Yegros describe en su obra El Milagro, un milagro ocurrido en Galicia, como motivo para la elección de Santa Eufemia. En cambio, el cuadro de Machuca, al que me he referido antes y que hay aquí una copia, es mucho más convincente. Repito, en los discursos históricos no se menciona ni tal aparición ni el sorteo. El capítulo cuarto de la segunda parte se amolda totalmente a la composición propia del santoral, vida y martirios de la santa, y se cierra elogiando las diversas semejanzas con otros mártires.
Solo ella reúne tantas palmas del martirio que además trascienden como fuego, luz y como virtudes excepcionales. Leo: enviándola por martirio a que triunfase en el cielo, a donde su ánima gloriosísima recibe el galardón de la constancia y firmeza, acrisolada y probada en cárcel, golpes, ruedas, fuegos, leones, duras puertas y finalmente hierro, que no fueron bastantes a hacer en ella impresión. Aclaro, hierro se refiere a arma blanca o espada. Lo aclaro porque es uno de los símbolos fundamentales a los que ahora después me voy a referir. Estos son los símbolos que vamos a ver, es decir, ruedas, fuego, leones y hierro. Además de otro símbolo más, el mito del ave fénix, que funciona como eje del poema más largo y meditado recogido al final de la obra, junto con los poemas a San Laurencio y a la leyenda de la Peña de los Enamorados. Nacida en Calcedonia y de claro linaje, fue víctima de las persecuciones a cristianos que se produjeron en tiempos de los emperadores Diocleciano y Maximiano. No queriendo sacrificar al dios Ares, como había ordenado el juez Prisco, fue encarcelada a la vez que otros cristianos, pero su valentía y su fe pronto la hicieron destacarse y sufrir mayores castigos. Vamos a ir ahora, entonces, me voy a ir refiriendo a estos símbolos que hemos enunciado. Compruebo, sí, que vamos bien. En primer lugar, la rueda y el fuego. Trato de los dos al mismo tiempo porque tanto en la poesía como en el discurso cuarto, Tejada los aúna y alcanzan valores correlativos y entrelazados entre ellos. Dice así el texto: fue puesta en una rueda que tenían puesta los verdugos llena de carbones. En otras versiones, no en la de Tejada, en vez de carbones hay clavos. Pero Tejada prefiere el fuego para, por un lado, acercarla a San Lorenzo, es uno de los mártires a los que se compara a Santa Eufemia, por eso va a ser más que todos, porque va a ser Santa Catalina, San Lorenzo, el profeta Daniel, es decir, va a reunir en sí la virtud cristiana de muchos otros santos. Sino, digo, no solamente para acercarla a San Lorenzo, sino para poder relatar cómo se salvó de este artificio, connotando ya la simpatía o protección de Dios hacia ella. Leo el poema, que esta parte corresponde al himno. Llamo himno al que Tejada escribió primero en latín y luego tradujo, y llamaré poema al que está recogido al final como tercera parte de los discursos históricos. El fuego crudo que los miembros quema del gran Laurencio Santo, también tu cuerpo cándido atormenta. Y aunque el más fuerte estos tormentos tema, por ser de gran espanto, no el fuerte pecho tuyo se amedrienta. El fuego es esencial ya desde este primer martirio, desde este primer símbolo, para la metáfora del ave fénix, con el que, como he dicho antes, se construye el poema más largo sobre Santa Eufemia de Tejada. Y leo, recalcando, porque esa rueda milagrosa acaba convertida en cenizas, mientras que la santa queda encima de las cenizas, sana y salva. ¿Qué simboliza la rueda? La rueda simboliza los vaivenes de la vida. Es la que encumbra y derroca
o arruina a los hombres por su continuo movimiento, haciéndonos juguetes del azar. Es esa rueda que está desde la tradición medieval y en toda la poesía, que gira y cuando nos sube luego nos vuelve a bajar. Rueda aplicada muchas veces o varias veces a los condestables, a los grandes, que, por ejemplo, como don Álvaro de Luna, que estaban arriba, pero el estar arriba en una rueda significa que igual que has subido vas a volver a descender. Pero para Santa Eufemia solo tiene el movimiento ascensional. Ella queda, recalco, encima, porque aquella, dice el texto, tenía hincado clavo. Así se lee en el poema también, que está clavado en Dios vuestro alto vuelo. Dios la protege, la encumbra y le da alas para su vuelo. Las alas, de nuevo, la relacionan con el ave fénix y con su vuelo. El clavo se refiere a un palo de madera que en las ruedas inorias se colocaba en la parte baja para impedir que la rueda pudiera moverse. Es imagen repetida en textos literarios en la metáfora de la rueda como fortuna. La rueda con el clavo echado significaba tener buena fortuna duradera, porque la rueda no podía moverse. El palo o clavo de Santa Eufemia, que la mantiene en alto, es su fe, su virtud y la protección divina. Además, esta protección divina se evidencia en el castigo que sufre el verdugo. El creador del artefacto, como rueda con fuego, es víctima de su propio invento, como le ocurrió a Perilo, que aparece en el texto de Tejada, que construyó un tormento por orden del tirano Falaris, que era más cruel en la forma que en el hecho, porque tenía un toro de metal obrado por tal artificio que, metidos los que quería matar dentro, formaban y sonaban una voz como si fueran bramidos de toro, porque el gemido humano no le pudiese mover a compasión. Una cosa sola hizo bien aqueste mal tirano, que el maestro e inventor de este toro y armonía, que se llamaba Perilo, hizo que fuese el primero que hiciese la experiencia y lo mató en él. He citado un texto que aparece en la Silva de varia lección de Pedro Mejía, donde se cuenta el invento de Perilo y cómo fue castigado. Al torturador de Santa Eufemia le ocurre casi lo mismo, porque muere víctima de su propio invento. Estando el artífice dentro de la rueda, mandó a los que la habían de mover que la rodasen cuando él hiciese cierta señal para que el fuego saliese y quemase a la soberana Virgen, que de otro mayor fuego estaba abrasada. Pero cayéndosele al maestro el instrumento con que adobaba la rueda, hizo ruido en ella, y los ministros entendieron que era la señal que les había de dar para moverla, y moviéronla con tanto furor que la hicieron pedazos. La rueda de fuego inventada para dar martirio a Santa Eufemia, aunque con un mismo final, es más sofisticada y más rica en contenido simbólico, porque después de que muere el artífice de este martirio, sus ministros le prenden fuego que tampoco incide en la santa. Los parientes del maestro, que esto vieron con mucho dolor por su muerte, pusieron fuego bajo la rueda, queriéndola quemar junto con la Virgen, mas quemóse la rueda y Santa Eufemia quedó libre, porque nunca un fuego quema a otro fuego, especial guardándolo ángeles como a ella la guardaban. Nueva imagen que la acerca metafóricamente al ave fénix. Leo parte
del poema. Pusieron vuestro cuerpo en una rueda, porque con tanto movimiento ruede que deje atrás el círculo del cielo. Rueda la rueda, el santo cuerpo rueda, mas rodar vuestra suerte ya no puede, que está clavada en Dios vuestro alto vuelo. Levantóse del suelo buscando un aposento do estuviese seguro. Halló de oro el estrellado asiento de aquel cándido trono ilustre y puro, y extendiste las alas en las impéreas salas, donde hallando descansado nido, triunfasteis del tiempo, muerte, pena, olvido. Los ángeles la defienden también de un intento de degollamiento. Por último, recordar, como ya he comentado, que la rueda la asemeja a Santa Catalina. Y paso a otro de los símbolos, que son los leones. Los leones no aparecen en ninguno de los dos poemas y en el discurso cuarto apenas merecen un párrafo. Sin embargo, son el símbolo más reconocido de los mártires cristianos en la época de las persecuciones y permiten relacionar a la santa con el profeta Daniel. La conexión acentúa la protección divina y la muy especial valoración de Eufemia, lo que también manifiestan las dos pruebas anteriores. Antes de arrojarla a los leones, Santa Eufemia sufre otros martirios. Viendo esto, el juez mandó llevarla a la prisión y que no le diesen de comer, lo que no hizo falta, a quien se sustenta de manjares celestiales. Y al cabo de 7 días hízola poner en unas piedras muy duras y llenas de puntas, mas a ella le parecía que estaba en un prado lleno de flores y rosas. Mandóla poner en un lugar donde estaban 3 ferocísimos leones, tan feroces y bravos que a cuantos venían dentro comían y despedazaban. Mas como vieron a la Santa Virgen, vinieron a ella muy mansos y la comenzaron a halagar, reconociendo los animales lo que la malicia de los hombres no conocía. El mito de los fieros leones, que respetan e incluso lamen a su posible víctima, parte de una fábula de Esopo que tiene su mejor y más extensa versión en la literatura española en una epístola familiar de Antonio de Guevara, la epístola del tomo 1, que lleva el número 28. El mismo Tejada la cuenta a propósito del león, cuya estatua se puso en el arco de los gigantes en su último y 14º discurso de esta obra. Es decir, ese león que forma parte del arco de los gigantes y que para Tejada, como ahora oiréis, voy a leer el texto, pues es sin duda este león que perteneció al esclavo Andróclo. El león, que está a la mano izquierda de quien tomó el cerro el nombre del león por haberse hallado en él, creo yo por alguna apariencia que se puso en tiempo de gentiles cuando Andróclo se libró de la muerte, lo cual aconteció de esta manera. Que en unas fiestas que en Roma se hicieron, donde acostumbraban a echar leones y onzas y otros animales fieros a los esclavos y hombres condenados a muerte, fue echado un esclavo llamado Andróclo, contra el cual soltaron un fierecísimo león traído de África, de quien todo se entendía que había de hacer cruel ricia y daño. Mas no fue así, porque el león, viendo al esclavo, amansando su ferocidad y con muestras de halagarlo, se fue a él echándosele a los pies, y Andróclo, vista la mansedumbre del león, comenzó a halagarlo. Los que estaban presentes a las fiestas, viendo caso tan nuevo, dieron voces que fuese libre, pues el león no le quería hacer daño. Y el emperador Tito, que entonces imperaba, por complacer al público, mandó traer ante sí al esclavo y preguntándole que por qué el león no le había acometido y si le conocía. Y el esclavo respondió que siendo su amo procónsul en África, él se había huido de él por el desierto,
donde no pudiendo sufrir el calor del sol se entró en una cueva. Y estando en ella, llegó aquel león, sin hacerle mal, alzada la mano que traía cubierta de sangre, y que él, visto esto, le sacó una espina que venía lastimado, y que le curó la mano, y que estuvo en aquella cueva 4 días, y el león le traía carne de la que cazaba, de la cual se había mantenido asándola, por falta de fuego al calor del sol. Que un día, no estando el león en la cueva, fue preso de la gente que su amo había enviado en su búsqueda, y que así, después de diversos trances, había venido al estado presente, donde por misericordia de los dioses había sido echado al león que él había curado en África, el cual, acordándose del beneficio, no le había hecho, como veían, mal. Y el emperador, espantado del agradecimiento del león, túvolo en mucho y mandó librar al esclavo, e hízole merced del león, y él anduvo muchos días por Roma, llevando al león consigo, que a ninguno hacía mal. Y en Roma le dieron muchas joyas y dineros con que vivió rico, y pusieron el acaecimiento de este hecho entallado en mármol en una plaza, y muchos lo dibujaron. Y extendiéndose la fama por muchas ciudades a imitación de Roma, esculpieron esta historia en mármol en las plazas y caminos. Y así pudo ser que en la ciudad de Nescania, que estuvo fundada en el Cerro del León, la hubieran puesto, porque a la verdad el león muestra estar humillado a alguna persona, el cual ha durado hasta nuestros tiempos sin mostrar que haya sido ofendido de la inclemencia de los siglos que por él han pasado. Esto escribe Apión Griego y Aulogelio y Pedro Mejía en la segunda parte, capítulo 2 de su Silva, y don Antonio de Guevara en sus epístolas y Eliano en el libro de los animales. Le interesa, por tanto, a Tejada la figura del león, pero trata de ella de otra manera, como ahora voy a explicar. Trata de ella en la figura puesta en el arco de los gigantes. Por eso es curioso que insiste que esta historia se grabó en esculturas, se grabó en mármol, y que muchas ciudades, igual que Roma, copiaron esta escultura. ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, demostrar que ese león que se había encontrado en Nescania era un león de la época romana y que pertenecía a esta leyenda o fábula, mejor dicho, de Andróclo. Digo curiosamente porque en la epístola guevariana, en la epístola de Antonio de Guevara, el motivo de explicar esta historia es porque un corresponsal le pregunta acerca de un tapiz en el que está dibujado este león paseando con su amo por Roma. Es más factible, evidentemente, que llegue una pintura o un tapiz que no que se hagan esas esculturas de mármol. Lo recalco simplemente para señalar esa intencionalidad de Tejada de demostrar la romanidad de Antequera. El león tiene, pues, especial significancia también para la ciudad, relacionada con Hércules. Recordad que el arco de los gigantes está también Hércules en medio, que en estos libros de antigüedades es el fundador más prestigioso y que por tanto se atribuye en la mayoría de las ciudades. En estos libros de antigüedades, las ciudades o bien están fundadas por Hércules o bien están fundadas por un nieto de Noé. Una y otra variable de una fundación pues ilustre y excelsa. La primera fundación de la ciudad la realiza pues Hércules. Esta segunda, tras la conquista, la realiza el infante don Fernando. Es un aspecto pagano de la ciudad, pero no menos importante para su prestigio. Tejada pasa casi por encima del símbolo del león referido a Santa Eufemia, porque pertenece a otra esfera
de cualidades únicas del lugar, sin posible enlace con la santa arrojada a los leones, excepto la mansedumbre del león que descubre el respeto a la santidad de Eufemia. Paso a la llaga, el símbolo de la llaga en el pecho. La muerte se produce al fin tras diferentes martirios que resultan fallidos por la voluntad divina manifiesta en la presencia de los ángeles. La muerte se produce con una herida en el costado. Leo el texto. Dióle con una espada por el costado, abriendo puerta al sagrario, donde tanto tesoro de amor estaba encerrado, enviándola por martirio a que triunfase en el cielo. Dato que también se recoge en los poemas, demostrando su relevancia, incluso podríamos decir el hincapié de Tejada en este hecho, en la muerte por una espada abriendo el costado, ya que aparece tanto en el himno como en el poema. En el himno, porque aunque sea la materia fina de oro en vuestro renombre y de vuestro martirio y dulce vida, es tu pena sellada y guarnecida de esmalte más lustroso con la llaga del pecho, cuya purpúrea sangre el sello ha hecho, tornando tu martirio más famoso. Y así, aunque son los 3 martirios oro, el hermoso decoro que el tuyo adorna de artificio claro lo vuelve más insigne, ilustre y claro. En el poema más extenso todavía se aumenta más, adornándolo con epítetos y metáforas que lo elevan a la máxima categoría. Y como en el cristal se manifiesta por ser luciente, transparente y claro lo que detrás le ponen claramente, así el amor que tal os tiene puesta se muestra por el golpe tan preclaro que sin impedimento está patente do la llaga luciente comunica el tesoro de esmeraldas y púrpura y de perlas, rubíes, aljófar, margaritas, oro, que queréis por el cielo prenderlas, con rosicler bordando y con los pies hollando la cumbre eterna de inmoble impirio dos mostráis como rosa o blanco lirio. Leemos el poema y elegimos algunos epítetos y algunos términos. Es llaga luciente, es decir, resplandece como luz. En todo el poema es fundamental el campo semántico de la luz, así como, ahora también me referiré a ello, el campo semántico de la ascensión. ¿Por qué? En principio, porque en luz se convierten todas las almas elegidas. Es una imagen muy repetida, especialmente en las elegías, desde el siglo de oro hasta los poemas más modernos. La metamorfosis del muerto o la muerta en luz que brilla en el cielo implica pues una ascensión al cielo y una nueva vida junto a Dios. El muerto o la muerta se convierte en luz, se convierte también en estrella, desde el cual puede contemplarnos. Otro elemento, tesoro. La metáfora del tesoro desencadena desde la consideración del pecho como urna una enumeración de piedras preciosas que se convierten así en atributos de la santa y apoyan tanto el resplandor de su alma ascendida como su transición al cielo. Dice el texto, los pies hollando la cumbre eterna, nuevo rosicler, es decir, amanecer de una rosa o blanco lirio. ¿Por qué es tan importante esta llaga? Si los otros martirios la asemejan a Catalina,
al profeta Daniel, a Santa Lucía, a San Lorenzo. Esta empareja a Santa Eufemia con Jesucristo. Los martirios que a muchos santos hacen ilustres honoran la memoria de esta gloriosa Virgen porque fue, como digo, semejante al invencible, leo el texto, estoy leyendo el texto de Tejada, al invencible mártir San Laurencio en el padecer por el fuego, y a Santa Catalina en la rueda, y al profeta Daniel en ser echado a las bestias fieras, y la excelentísima Santa Lucía en quererla violar y deshonrar y defenderla a Dios. Y al fin vino a ser estampada de Jesucristo, pues le parece en la llaga del costado. Vuelvo a leer otra parte del poema que ya he leído. Y aunque el más fuerte de estos tormentos tema por ser de gran espanto, no el fuerte pecho tuyo se amedrienta, pues la señal clarísima y sangrienta que a Cristo esmalta el pecho, también el tuyo esmalta. Aunque la llaga en él es muy más alta, pues fue del mundo el único provecho. Pero muestras de amor la viva llama que el pecho tuyo inflama, pues que de Cristo en ti y en ti de Cristo un recíproco amor y fuego es visto. La llaga en el pecho tiene otras connotaciones que explican la importancia que le concede Tejada. En la simbología cristiana, a Cristo se le representa como pelícano, que es el ave que significa el sacrificio de Cristo para dar vida a los hombres, para permitir la resurrección de los muertos. En el mito que se le atribuye al pelícano, cuando el pelícano vuelve a su nido y encuentra a sus hijos muertos, a sus polluelos muertos, se abre el pecho y con su sangre los resucita. El pelícano se abre el pecho para con su sangre alimentar a sus hijos y devolverlos a la vida, igual que Cristo se inmola en la cruz para con su sangre salvar a sus hijos, los hombres. La llaga en el pecho connota así, ya aplicándola a esta santa, también la sangre derramada en la guerra para la conquista de Antequera, devolviéndola a la ciudad, a su esencia cristiana, interrumpida y perturbada por la dominación musulmana. Todo ello y el parangón con Cristo ayuda también a la asimilación de Antequera con Jerusalén. Es uno de los motivos de estos libros de antigüedades, la sacralización del espacio urbano, descubriendo en su ciudad a la antigua Jerusalén. Tejada Páez lo hace identificando el cerro de Vizcarao o de la Vera Cruz de Antequera con el monte Calvario. Cito de nuevo texto de Tejada. Hasta entonces, hasta donde acaba la ciudad, terminado con cerro que antiguamente se decía Vizcarao y ahora se dice de la Vera Cruz, casa de mucha devoción porque es muy semejante al monte Calvario, según afirman todos los que han visto los dos, y de la descripción del Calvario que trae Fray Antonio de Aranda en el viaje a la Tierra Santa, el capítulo 24, que de esta imagen se colige. A Tejada le interesa, y paso por último a el símbolo del ave fénix. ¿Qué deducimos de todo esto que vengo comentando, además de esa interrelación de Santa Eufemia y la ciudad de Antequera? Que a Tejada lo que le interesa, sobre todo, recalcar en esta santa es el mito del resurgimiento y de la resurrección, que evidentemente puede trasladarse a esa refundación de Antequera. Por eso elige en el poema extenso el mito pagano del ave fénix como símbolo de Santa Eufemia, imagen en la que se conjugan además la ascensión
alas, vuelo, y el fuego, luz, resplandor, al que ya me he referido. Describe así a Santa Eufemia en la imagen de ave fénix. El ave azul, dorada, roja y bella, que de única en el mundo tiene fama, por nombre fénix, fúlgida y hermosa, siente el rigor de su natura estrella, que a muerte la provoca, incita y llama, porque nazca otra fénix más vistosa, y así junta olorosa acacia y roja canela, con que enciende un gran fuego, y batiendo las alas en él vuela, y el cinamomo encima aplica luego, y en él deja quemarse, y en ceniza tornarse, y así de la ceniza y llama viva resucita otra fénix más altiva. El ave fénix crea su propio altar, se inmola en él y resucita a nueva vida. La imagen bella de esta ave única le permite un despliegue de elementos coloristas y la apelación a casi todos los sentidos: el oído, canto de las aves, el olfato, perfumes exóticos, y a la conjunción de ambas en las flores. Se llena así el poema de comparaciones y metáforas que abocan a la metamorfosis de Eufemia en santa y santa única, y a la metamorfosis de la ciudad. Ambas se purifican tras el sacrificio para lograr su excelsitud. El ave fénix es un mito o fábula desde la antigüedad, una preciosa ave de vistosos colores y de hermoso penacho, los bizarrísimos airones, los encrespados penachos de la misma fénix, decía Gracián. Es única en su especie porque vive 500 años y solo hay una en el mundo a la vez. Y cuando estos pasan, los 500 años, se prepara un altar, trae maderas nobles, enciende el fuego y se quema. De sus cenizas nace un gusanillo, este se convierte en polluelo y luego en espléndida ave. Vuelve a su tierra y es muy difícil verla. Y estos son los valores simbólicos de la fénix: ser única y ser capaz de resucitar. Por eso también la relación del ave fénix con Jesucristo. Pero a lo que vamos, Santa Eufemia para Tejada es un ave fénix. Tras el martirio de la rueda, dice en el poema, levantóse del suelo buscando su aposento, do tuviese seguro. Halló de oro el estrellado asiento de aquel cándido trono ilustre y puro, y extendistes las alas en las empíreas salas, donde hallando descansado nido, triunfasteis del tiempo, muerte, pena, olvido. Se elige a Santa Eufemia por sus merecimientos, por los atributos de sus martirios que pueden aplicarse a la sacralización de la ciudad en el contexto de conquista como refundación, y se trasladan estas cualidades memorables a la identidad gloriosa de la ciudad. Se valora la importancia dada a la conquista de la ciudad por el infante don Fernando y los nobles castellanos, que se convierte y desgrana en motivos épicos en la primera parte de los discursos. La nueva ciudad, aún siendo urbs mora, pues conserva murallas, calles, mezquitas convertidas en iglesias, tiene que metamorfosearse en ciudad cristiana. Esta transformación responde a la idea del papel civilizador de la ciudad, cuya misión es, en la nueva comunidad, crear leyes, instituciones, costumbres. El patronazgo de una santa como Eufemia brinda especial excelencia al espacio recuperado como espacio cristiano y prodigioso. Muchas gracias por su atención.